Buenas noches compañeros, nosotros somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y en el siguiente video les vamos a hablar sobre el control constitucional y las características del sistema colombiano en un grupo conformado por Gregorio Andrés Mora Ramírez, Cristian Villa Sánchez y John Fernández López. Control constitucional. ¿Qué es? Este es un mecanismo que trae la Constitución de 1991 para protegerse a sí misma. Es el mecanismo regulador para hacer cumplir los preceptos constitucionales y mantener el orden constitucional. Se trata de un sistema de recursos jurídicos creados con el fin de hacer cumplir la cláusula de supremacía constitucional contenida en el artículo 4 de la norma. Es una de las garantías estatales fundamentales, labor que ayuda a conservar el balance entre las imposiciones estatales para preservar el orden y los derechos de los ciudadanos con finalidades de asegurar la forma del Estado creada por la Constitución y garantizar la supremacía de la Constitución sobre las leyes. Es la mejor expresión de carácter abierto de nuestro sistema de control de constitucionalidad y a la vez una clara proyección del carácter participativo de la democracia colombiana. Control constitucional según Manuel Charri Ureña. Este tratadista nos lo define de la siguiente manera: el control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses distintos al de la comunidad. En conclusión, se trata de un sistema de recursos jurídicos creados con el fin de hacer cumplir la cláusula de supremacía constitucional contenida en el artículo 4 de la norma. Tipos de control constitucional. Control previo. De conformidad con lo establecido en el artículo 166 y 167 de la Constitución Política, el presidente de la República puede objetar por inconstitucional cualquier proyecto de ley que le envíe el Congreso para su sanción. Si las cámaras insisten, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los 6 días siguientes, decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible. La acción pública de inexequibilidad consiste en la facultad que la Constitución concede a todos los ciudadanos colombianos para acusar ante la Corte Constitucional las leyes o decretos que contemplan el artículo 241 de la Constitución Política como violatorios de alguna disposición constitucional y obtener del más alto tribunal una sentencia. Si la Corte se pronuncia en favor del demandante, la sentencia tendrá efectos ergo omnes y la ley quedará en consecuencia despojada de toda eficacia jurídica. Sobre esta acción precisa el jurista Miguel Moreno o Moreno Jaramillo. A la Corte se le confió la guarda de la integridad de la Constitución. Corresponde a esa confianza, decide definitivamente sobre la exequibilidad de actos legislativos objetados o de leyes o decretos acusados, obra con doble carácter, el de guarda o el de juez. La excepción de inconstitucionalidad. Hemos visto ya en qué consiste la excepción de inconstitucionalidad que la Constitución colombiana consagra en el artículo 40. Para Moreno Jaramillo, la diferencia esencial entre el control por vía de acción y la excepción reside en que el primero autoriza a la Corte para declarar la inexequibilidad y el segundo faculta a los funcionarios para declarar la inexequibilidad de la ley. Uno y otro fenómeno se basan en la falta de conformismo de la norma con la Constitución, pero se distinguen en que aquel produce efectos erga omnes y juzga la ley misma,
en tanto que éste solo tiene efectos para el caso contraventorio y no afecta la sustancia de la norma. Control automático. En el caso de los decretos legislativos expedidos por el gobierno en uso de las facultades de estado de excepción, la Constitución establece en su artículo 241 que estos deben ser enviados a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, para que ella decida definitivamente sobre su constitucionalidad, y que si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlo, la Corte aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento en el llamado control automático. Dentro de las características del sistema de control constitucional en Colombia, el profesor Sachica nos sintetiza las características en lo siguiente. Primero, nos habla de que existe una autoridad de orden jurisdiccional como fuerza moderadora de los actos del legislador frente a la Carta Magna. Esto lo podemos explicar en que si en nuestro caso queremos acceder a la justicia ordinaria para iniciar un proceso laboral, nos dirigimos a los juzgados laborales del circuito, en su defecto para obtener sea un fallo favorable o desfavorable. Como segundo, nos habla de que existe una norma que establece para la interpretación de la ley como norma constitucional. Y tenemos un claro ejemplo, la Constitución Nacional, y traje a colación la Ley 100 del 93. Por siguiente, nos habla de que dentro de estas características está inspirado en la democracia, ya que confiere la facultad al ciudadano de acudir a la autoridad para definir el sentido de un fallo, sea absolutorio o condenatorio, y a su vez la validez de este. Esto lo podemos aclarar en el acceso que tenemos las personas para acudir a la justicia, totalmente gratuito. Como siguiente, nos habla de hacer participar a las tres ramas del poder público, es decir, cómo participa la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Lo podemos ver claro en el acceso al sufragio, el voto, cómo se accede al voto popular para elegir un candidato al consejo, a la alcaldía, a la gobernación, y a su vez se pueden interactuar las tres ramas también del poder, pueden participar las tres ramas. Por consiguiente, tenemos cómo se combina el sistema de control por vía de la acción y por vía de la excepción, complementando con un control previo sobre proyectos de ley, ¿mediante qué? Mediante objeciones que pueden ser de carácter presidencial o las intervenciones que haga la Corte Suprema. Por último, nos habla de la distribución jurisdiccional constitucional entre una Corte Suprema y la Corte Jurisdiccional Constitucional. Ante las anteriores características, existen unas nuevas facultades en materia de control constitucional que están consagradas y estipuladas en la Constitución Política del 91. Como este mecanismo podemos mencionar la acción de tutela. La acción de tutela, que es una herramienta de acceso a la justicia a través de los jueces de la República, pueden actuar también como jueces constitucionales. Cuando se trata de ¿qué? De velar por derechos constitucionales, como ejemplo tenemos el derecho a la vida y actos u omisiones también. Resulta dentro de estas características de control constitucional en Colombia, resulta que uno de los más complejos y asimismo de los más completos. Vemos que los especialistas han mencionado que si bien existen fallas, es precisamente en la práctica. Para esto se crea la Corte Constitucional como máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa. Muchas gracias.